Un saludo cordial para todos aquí desde su canal El Mundo Gira con César Ruiz de la Torre. Hoy quiero hacer una reflexión sobre lo que sucedió hace 50 años en Chile, cuando fue derrocado el presidente Salvador Allende, primer presidente socialista que sube al poder por el voto popular, y la toma del poder por parte de los militares encabezados por Augusto Pinochet. Mucho se ha escrito, hay videos, hay libros, hay bastante información y documentación sobre ese hecho histórico. Por lo tanto, pues no me voy a remitir a ello, pues por estos días es bastante la información que ha salido. Pero sí quiero hacer un paralelo entre lo que sucedió en aquella época y lo que está pasando 50 años después aquí en Colombia con el presidente Gustavo Petro. ¿Cuáles son las similitudes o qué es lo que estamos viendo en que podamos hacer un parangón entre una u otra situación 50 años después? Lo primero, pues ambos representan movimientos de izquierda. Obviamente Gustavo Petro no es declarado abiertamente como socialista o marxista-leninista, sino como progresista de línea de izquierda y que busca un cambio a través de la democracia y de las reformas institucionales en el país. Eh, Tanto Allende como Petro asumen el mando con un país totalmente dividido, polarizado. Más o menos la mitad en Colombia apoyan al presidente Gustavo Petro y la otra mitad está en contra. Unos que son de una línea progresista, en donde entra gente de izquierda, liberales independientes, intelectuales, sindicatos, grupos de presión social que apoyan las políticas que está adelantando Gustavo Petro, y los otros que están en contra, básicamente gente que se ubica al lado derecho, que son opuestos en cuanto a doctrina, política y economía, y que son bastante radicales también. ¿Qué más se encuentra de común? Hay una presión económica. Desde antes de entrar a asumir el poder, tanto Allende como Petro, empezó a especular sobre los peligros que implicaba que ellos asumieran el poder en la parte económica. Gustavo Petro recibió la misma bienvenida antes de asumir el poder oficialmente. Se hablaba que iba a ser un incremento del dólar, que iba a aumentar el desempleo, que iba a haber desabastecimiento, que las empresas se iban a ir del país, en fin. Los dos están manejando una situación muy similar en esos 50, hace 50 años con Allende, y con Gustavo Petro hoy vemos que el primer año, digamos que en términos económicos da buenos resultados, lo mismo que le pasó a Allende, y después de que en el caso de Allende pasó ese primer año con algunos resultados favorables, en el siguiente comenzó una crisis bastante fuerte y pues que lo llevó a tener o perder el control de la parte económica. Por ahora no hemos entrado a eso aquí en Colombia, pero sí vemos que hay presiones, hay huelga de transportadores, se habla de un desabastecimiento económico, los bancos lo presionan, el dólar no ha aumentado, pero sí se habla de problemas energéticos, de que se va a acabar entonces con la política petrolera, que ya no va a haber empleo, que los productos de primera necesidad están subiendo, bueno, en fin, ya empezamos a ver esos asomos en donde la presión económica se hace cada vez más fuerte. ¿Qué otra cosa? Pues la promoción de paros. Lo que más está empezando a llamar la atención es que se están promocionando paros al interior de Colombia, especialmente en el área del transporte, por el alza de la gasolina y demás, y otro tipo de situaciones como lo que tiene que ver con la repartición de tierras o llamada reforma agraria, en donde también se está levantando una fuerte presión, las reformas a la salud, donde las empresas privadas no quieren soltar el negocio de la salud, y entonces se está dando ese tipo de cosas. ¿Qué hubo en común también entre Allende hace 50 años y Gustavo Petro hoy? A los dos les bloquearon las reformas que querían
llevar adelante en el Congreso de la República. Las reformas legislativas fueron bloqueadas tanto en Chile y están ocurriendo lo mismo hoy en Colombia. Es decir, la reforma a la salud está comprometida, la reforma a la educación está comprometida, la reforma agraria está comprometida, no se es viable, Petro no maneja las mayorías en el Congreso, su movimiento no tiene la suficiente fuerza para adelantar esas reformas constitucionales y legales por la vía del Congreso. Y entonces se ve obligado de pronto a negociar o a pactar o qué sé yo, pero por ahora no se ve que sea viable ese cambio a través de las reformas legislativas. Las fuerzas militares se dividieron en el caso de Salvador Allende hace 50 años. Hoy también podemos decir que hay división al interior de las fuerzas militares en Colombia, con algunos que no quisieron aceptar el gobierno de Gustavo Petro por ser de izquierda, de ser progresista, entonces renunciaron, ni siquiera quisieron participar en el cambio de mando y están en sus fuerzas de retiro con las personas, con los militares que ya no están en uso de sus ejercicios de carrera, pero como militares retirados han adelantado paros, protestas, alguno incluso habló de derrocar abiertamente a Gustavo Petro. También como en el caso de Salvador Allende, se busca la presión internacional. Queda comprobado, fue comprobado ya que en el golpe militar a Salvador Allende intervino la CIA, el gobierno de Richard Nixon, y con el manejo de Kissinger, el canciller de ese momento, y empresas como la ATT y la ITT. Aquí también se está buscando que Petro no tenga mucha fuerza a nivel internacional y se está buscando que las empresas internacionales presionen para que la economía se asfixie y pueda ceder Gustavo Petro en esos aspectos económicos. Y por último, se está viendo una alianza entre los grupos económicos, los grupos más fuertes, que así como ocurrió en Chile, está ocurriendo en Colombia. Muy bien. A eso se le suman incrementos de la violencia, a las dificultades de lograr un proceso de paz total, como lo ha llamado el presidente Gustavo Petro, a los altos índices de crímenes, de asesinatos, de atentados, tanto por las fuerzas irregulares de la guerrilla de izquierda, como el caso del ELN y las disidencias de las FARC. También se ve un incremento en los desabastecimientos por problemas de tipo de que las carreteras se bloquean, hay derrumbes, demás, y entonces eso provoca que una región del país no tenga los suficientes suministros en alimentos y por lo tanto se dice que eso pues encarece los alimentos, efectivamente los encarece, al igual que sucedió con Salvador Allende, a él también le pasó una situación similar, incluso hubo un terremoto en el año 71, si no estoy mal, y obviamente eso provocó los desajustes económicos. Pero también hay un común denominador, es que la oposición que hubo para Salvador Allende fue violenta, mordaz, diría que casi irracional, y de odios. ¿Qué está pasando en Colombia? Colombia está pasando algo similar, no hay una oposición política inteligente que coadyuve en ver unas posiciones o situaciones que le convengan al país y a las mayorías de las clases populares y de la clase media, sino simplemente es una oposición irracional, irreverente, violenta, mentirosa, se inventan falsas noticias, quieren crear hechos de falsa bandera, es decir, algo que no es tanto la cordura de un país civilizado, educado y cuerdo, sino que son odios viscerales y centenarios que se esgrimen para hacer oposición. Incluso se han metido con una de las hijas del presidente Gustavo Petro, con amenazas de muerte y demás, o sea,
es algo que ya se sale de lo político, se sale de las esferas de las contradicciones que pueden terminar en cambios positivos para una nación, sino lo que se quiere es eliminar al rival. Y eso es lo más difícil y duro de afrontar en este momento para Colombia. Porque se está mandando un mensaje: el que no está conmigo, yo lo destruyo o lo elimino. No se puede dar un cambio de poder por vías legales y no aceptamos que se quiera tocar los privilegios económicos. Es el mensaje que se está dando en Colombia. Grave, porque no sabemos en qué pueda terminar. Sabemos lo que pasó con Allende hace 50 años. Por ahora no sabemos lo que va a pasar con Gustavo Petro como presidente en estos años que quedan. Pero sí se está haciendo un daño moral, un daño físico, un daño político a la conducta y al comportamiento tanto de los entes políticos como de la gente del común. Se está enseñando que para poder controlar un poder hay que tener una fuerza casi violenta. O también se está diciendo que no se puede admitir ningún cambio que afecte las castas políticas y económicas del país. Y que no importa si eso beneficia o no a la misma nación, simplemente hay que quitar del medio aquel que está en contra de los intereses tradicionales, tanto económicos, políticos y sociales. ¡Qué irracionalidad! Por Dios, no podemos hacer política sin odios y venganzas. En eso llevamos años y años y parece que vamos a continuar. Yo los llamo a que reflexionen sobre eso y a que tomen una posición clara al respecto y a que como ciudadanos del común y de bien también nos comprometamos y exijamos que las cosas no se manejen de esa manera. Definitivamente, cuando no hay amor, cuando no se tiene conocimiento de lo que es la fe, de lo que es la esperanza y de lo que es la compasión, los pueblos se sumen en divisiones y en guerras fratricidas y en donde lo que importa es eliminar al contrario y no el común bienestar de las personas. ¿En qué va a terminar el gobierno de Gustavo Petro? Pues si nos vamos por las experiencias de hace 50 años, pues no va a ser muy bueno. Pero obviamente eso afecta a las mayorías de nuestro pueblo colombiano y no trae beneficio, sino al contrario, se incentivan los odios, se mantienen los privilegios y se da el mensaje que quien se oponga será eliminado. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Usted también decide. Hasta una próxima oportunidad. El Señor Dios los bendiga.